Muy bien, estamos en un nuevo bloque de las voces del pueblo y como lo prometido es deuda, tenemos una nueva entrevista, en este caso con, a mi entender, una de las figuras más destacadas del sindicalismo provincial y también nacional. Estamos con el compañero Alejandro Garzón, él es presidente del Partido Unidad Popular, también es parte del Consejo Directivo Nacional de ATE y fue una parte importante del armado de Fuerza Santacruceña también, que nos consolidó la victoria en las elecciones de octubre. Y en fin, este programa se llama Las Voces del Pueblo y Alejandro Garzón está al lado del pueblo y por eso hoy está en comunicación con nosotros. Buenos días, compañero, ¿nos escuchás? Te saludan Iván, Delia, Cristian y Jorge. Hola compañeros, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bueno, una presentación de esa forma, la verdad que ¿Te querés quedar con nosotros, no es cierto, Alejandro? Hola, Delia te saluda. así que le ¿Cómo agradezco. está? Bienvenido a nuestro programa y Muy gracias bien. por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Sí, sí, perfecto, perfecto. Ah, bien, bien. La verdad es Uy, está bueno escucharte después de tanto tiempo. No, yo asumo responsablemente, conozco tu trayectoria muy por encima, en el sentido prácticamente sindical, pero bueno, mis compañeros van a ahondar seguramente más que te conocen un poquito más. Pero lo importante es saber que sos peronista, que sos un luchador por los derechos de la gente. Lo importante es saber que siempre estás del lado de la gente. Sí, le podemos preguntar, ¿no? Para la gente quién es Alejandro Garzón. Tal cual. Tengo entendido, compañero, que fuiste parte de PAMI, después te afiliaste en ATE y a partir de ahí comenzó tu trayectoria político sindical, si se quiere. sí, así es. En realidad un poco de mi historia. Yo soy el mayor de 7 hermanos, de un padre que se crió en las Islas Maciel, en provincia de Buenos Aires, o sea, que de abajo, donde después mi abuela en aquellos años, por las cuestiones de pobreza y desigualdades que hubo en aquel momento cuando nuestros padres fueron creciendo, y fue un hermano también, pues una mamá tuvo muchos hijos, y a él lo mandó a estudiar a la Sargento Cabral, donde se recibe, lo trasladan a Sarmiento Chubut, ahí conoce a mi madre, que era la hija de un comisario ahí en Sarmiento Chubut, y pide la baja, bueno, se casan y se viene a Río Gallegos en el 72, donde después del 73 nací yo, en un campamento ahí, en una empresa importante de aquellos años, y luego a los 5 años me fui a Río Gallegos, a Caleta Olivia, donde empecé, bueno, todo lo que es la infancia, después, bueno, la juventud. Luego me voy, de 16, 17 años, me voy de mochilero porque tenía un zapateo dentro de mi cuerpo donde necesitaba Qué bueno, qué buena historia. recorrer el, recorrer el país, porque mi intención era recorrer Latinoamérica, digamos, en meterme, como se dice vulgarmente, sentir el olor del pueblo, sentir sus costumbres, sus cosas. Bueno, en parte fue eso. No llegué a recorrer Latinoamérica, llegué hasta Buenos Aires, donde trabajé en algunas cuestiones de chico, y luego, por cuestiones políticas, ingreso al PAMI a los 18 años, y después cuando pido el pase de Buenos Aires a Caleta Olivia, donde estaba mi familia, ahí empiezo ya con algunas injusticias que uno veía en su sector de laburo, me afilio a ATE, porque veía que era un sindicato que peleaba, que se movilizaba, que era una referencia, me afilio a ATE, y ahí a poco tiempo me eligen delegado sindical del sector, y ya después a los 2 o 3 años hubo elección en el sindicato donde, por decisión de los trabajadores, especialmente los mineros del carbón de Río Turbio, logro ser el secretario general más joven del país con 23 años de edad en aquel entonces. Así ¿Esto fue año 2004 aproximadamente? Es 2003, 2003, 2003. mira. Con 23 años. Ahí empiezo como, digamos, ¿cómo? Con 23 años, sí. Re joven. Exactamente, sí, sí, sí.
quisiste replicar prácticamente el diario de motocicleta del Che Guevara con ese viaje. Más o menos, ¿viste? Pero bueno, uno por ahí en esa época no lo tenía tan presente, porque como decía la compañera hace rato, uno viene del peronismo, porque más allá que por ahí uno no lo tenía plasmado concretamente lo que era por ahí el peronismo, sí sabía que, por ejemplo, mi abuelo, por ser peronista y no quemar el cuadro de Perón y Evita cuando lo tenía en su oficina cuando era comisario, acá en Santa Cruz cuando era territorio, lo echaron, quedó sin laburo y mi abuelo tuvo que emigrar a Sarmiento. O sea que uno ya viene, digamos, de cuna peronista de mi abuelo, de mi abuela, por parte de padres, que eran militantes en el peronismo, en las villas en Buenos Aires, donde mi abuela era delegada sindical de un sindicato ahí donde era esa gran empresa que fue Alpargatas. O sea que uno Mira. tiene una historia de sus abuelos y que por ahí uno sin querer lo llevaba adentro, le zapateaba la injusticia, le zapateaba muchas cosas que pasaban, y uno por ahí sin conocer la historia, uno va conociendo la historia cuando va creciendo y se anima a hablar con los padres de esos temas, digamos, ¿no? Qué admirable lo Así de que tu familia, porque siendo mujer y delegada Sí. en épocas muy difíciles, no son como las de hoy, me imagino que no habrá sido nada fácil salir adelante con ese tema, ¿eh? yo creo que no, porque lo que me contaba mi abuela, más allá que me contaba cómo se organizaban los sindicatos, cómo hacían la asamblea, que era mujer y le costaba mucho, sumado a eso, la crianza de sus hijos, que mi abuela Claro, era madre soltera, digamos, ¿no? claro. Lo que era llegar a fin de mes, lo que era tratar de ver cómo cuidar a los chicos, las tareas, el cuidado, bueno, todo lo que significa que por ahí, hoy en el siglo XXI son palabras normales, pero en aquellos años, en el siglo XX, no era tan normal, no era tan normal. Entonces, la situación se iba complicando, pero uno lleva las cosas adentro y por lo que me contaba mi abuela, cuando tenía que hablar en una asamblea o representar a un trabajador ante el patrón, digamos, sabía que tenía el sindicato atrás y que podía ejercer su derecho como delegada. Así que bueno, habrá sido duro, pero yo creo que por el carácter de mi abuela se ha impuesto en muchas injusticias que el patrón ejercía sobre los trabajadores. Creo que la empatía es el mayor condicionante que tiene el que representa al compañero, ¿no? Porque es la base fundamental para trabajar dentro del sindicalismo. ¿Cuál fue tu último periodo, Garzón? El último periodo fue hace 6 años, cuando dejé de ser secretario general de ATE Santa Cruz, que luego con la misma agrupación asumió la compañera Olga Reynoso, y hace 2 años nosotros perdimos las elecciones por pocos votos, que lamentablemente la elección que perdimos fue una elección muy amañada, con mucho desprestigio en las redes sociales, con mucho desprestigio en los medios de comunicación, pero ni más ni menos, yo pierdo las elecciones, y ustedes por ahí se pueden sorprender, con mi hermano, que es Carlos Garzón, Claro. ¿no? Ah, Está, Claro. que hoy está eh, entregado en términos políticos, sindicales, al gobierno de Vidal, que hoy no ejerce, digamos, la función como dirigente sindical en la defensa de los trabajadores del Estado, tanto nacional como provincial como municipal, sino que le hace el lobby permanente al gobernador y que está trabajando para que los trabajadores no tengamos derechos. Cada vez mira, que aparece por orden del gobernador, como apareció ahora con el caso de ICRT, porque si no, no aparece, y la verdad que estamos perdiendo muchos derechos. Nosotros hemos logrado los convenios colectivos de trabajo, y ustedes fíjense en algo muy importante, que por ahí la mayoría de los trabajadores del Estado, especialmente las nuevas generaciones, no se dan cuenta de algo muy importante que hemos logrado en aquellos años cuando nosotros estábamos conduciendo el sindicato. Nosotros en el convenio colectivo de trabajo de la Administración Pública Central y de los convenios colectivos sectoriales hemos logrado las 6 horas de trabajo. Y en el mundo, en el siglo XIX, se peleaba por las 8 horas de trabajo, y en esa pelea por las 8 horas de trabajo
en Estados Unidos mandaron a la horca a dirigentes sindicales que peleaban por las 8 horas, como también a las compañeras mujeres en aquel país. Por eso en Estados Unidos no se festeja ni se conmemora el 1 de mayo, y sí se conmemora en el resto del mundo. Entonces, lograr las 8 horas de trabajo en la provincia de Santa Cruz, digamos, es un hecho histórico muy importante que por ahí muchos trabajadores no lo ven tan así hoy, porque ya las nuevas generaciones de trabajadores del Estado en la provincia ya asumieron con todos o ingresaron con todos los derechos que hemos conquistado y peleado durante mucho tiempo. Bienvenido sea. Ahora, Ajá. con la reforma laboral que quiere impulsar el régimen de Milei con todos sus diputados, que se lo aportan muchos gobernadores antiobreros, vamos a laburar 12, 14 horas, lo que tenemos trabajo hoy, pero también hay que saber y hay que instalar que en la Argentina de hoy también se sigue trabajando entre 12, 14 y 16 horas. O sea que el debate es interesante, por eso, más allá de los nombres, yo creo que el sindicato es una herramienta de construcción colectiva, es una herramienta muy potente a la hora de defender los sindicatos, porque por ejemplo hoy estamos en una crisis de representación muy fuerte, tanto a nivel político como a nivel sindical, que estamos viviendo plenamente todo el tiempo retrocesos, despidos, cierre de fábricas, quita de derechos, bueno, todo lo que vamos sabiendo. Ahora, ¿cuál es el rol del sindicalismo? No tiene que haber solamente, o el sindicato tiene que aparecer solamente cuando despiden a alguien o cuando sacan del sector a un compañero o compañera. El sindicato tiene otros valores, tiene otra herramienta. El sindicato no solamente tiene que luchar, defender al trabajador, sino también tiene que disputar los recursos económicos, también tiene que hablar del medio ambiente, también tiene que formar a los trabajadores, tiene que politizar a los trabajadores, tiene que dar una herramienta con visión de futuro para transformar la sociedad que hoy vivimos. Tenemos que recuperar el compañerismo y la solidaridad y romper con el individualismo y el sálvese quien pueda. O sea, el dirigente sindical o el sindicato tiene un rol muy importante en la sociedad. Usted fíjese que nosotros cuando conducíamos ATE, una de las primeras cuestiones que nosotros resolvimos en comisión directiva era federalizar el sindicato, que no solamente quede en la capital o en Caleta Olivia, sino hacerlo crecer en toda la provincia, pero lograr tener un local sindical en cada localidad para mostrarle un mensaje al gobierno o a los gobiernos y también a los trabajadores que ATE estaba en cada pueblo para quedarse, no era que se afiliaba o le daba un derecho social o un acuerdo con algún mercado o una farmacia y se iba, no. Y nosotros logramos, por ejemplo, en las comisiones de fomento, poner los locales sindicales. ¿Sabe qué pasó en las comisiones de fomento? Que hay 10, 15 o 12 afiliados nada más porque no hay muchos trabajadores. Nosotros usamos el sindicato, en el buen sentido de la palabra, para que se organice el pueblo. Por eso en Lago Posadas logramos que el gobierno ponga un cajero automático, logramos la salita de primeros auxilios, o sea, logramos muchas cosas que fuimos organizando con el pueblo de esa comisión de fomento para poder tener beneficios para la comunidad. El pueblo se organizaba antes, en el local de ATE, y ahí nosotros discutíamos, organizamos, hasta un día logramos marchar pidiendo más presupuesto y más insumos para la salita de salud en esa localidad. O sea, qué importante que es el sindicato, digamos, ¿no? Hoy está en manos de perdón que te interrumpa, hoy está en manos de tu hermano, decís, ¿no? Nosotros veíamos, incluso en la radio siempre hacemos alusión al ausentismo que tiene el sindicato de ATE en la localidad cuando hay implantado en la plaza nuestra, ¿no es cierto? Una carpa que hace 40 días que está y nadie recurre, no lo hemos visto a ATE por ningún lado, nos pareció muy extraño porque era un sindicato siempre presente en defensa de los compañeros, como vos decís, que se organizó en la localidad, tenés mucha razón, que tiene su sede acá también, lo conocemos todo, pero que en el día de hoy, lo que está pasando en la localidad con los empleados principalmente del municipio, aún no se ha hecho presente.
Sí, algo similar pasó, perdón, compañero, en Perito, ¿no? Donde un ala de la conducción de ATE, por ejemplo, bueno, salió en defensa franca del intendente, también Trepo de la gestión de SER, y bueno, de ahí tengo entendido que tuviste una franca confrontación, digamos, con tu hermano, que después trascendió. Pero a eso también era una pregunta que yo tenía, ¿cómo analizás la situación al nivel provincial de ATE? Sabemos que es un gremio combativo al nivel nacional y al nivel provincial conviven estas dos facciones, una que está alineada a los intereses del oficialismo y otra que entiendo que es la que encarnás vos, que intenta recuperar un gremio combativo para los trabajadores. Se ha visto banderas de ATE en el cierre de campaña de Daniel Álvarez. Ah, Se sí. han visto declaraciones públicas en plataformas oficiales del sindicato a favor del gobierno y a favor de algunos municipios. Incluso vimos algunos sindicados de ATE en la localidad oficiando de fiscales en la votación anterior. Entonces, la verdad que es un panorama complejo y la verdad Y cuando el pa- compañero habla también que de cómo... tergiversa un poco, ¿no? Sí, sí, La sí. esencialidad del De para que qué está el sindicato, ¿no? cuando el compañero habla también del convenio colectivo de trabajo, acá sufrió una avería ese convenio, Sí. ¿no? No existe hoy en Puerto Santa Cruz. Hoy ya el acuerdo es directamente con el ministro de Trabajo, no es, porque algunos por ahí yo consultaba por qué había pasado. Y según algunos me dijeron que el convenio colectivo le permitía solo al intendente negociar por su lado y no era muy provechoso, dijeron, no sé si es verdad eso o es mentira. No, eso es mentira porque la herramienta del convenio colectivo de trabajo es una herramienta muy importante y yo voy a explicar, si usted me permite, brevemente. Por O favor. sea, antes tanto en los gobiernos nacional, provincial o municipales, habían leyes que regulaban eh, el trabajo laboral, los derechos y obligaciones de los trabajadores. Esas leyes las hacían los diputados, en el caso de la nación, los nacionales, en el caso de la provincia, los provinciales, y en el caso de los pueblos, los concejales que hacían ordenanza o estatuto. Ahora, en esas leyes, nacional, provincial o estatuto en los pueblos, en las localidades, no las discutían los trabajadores. Venía un concejal, un diputado o un diputado nacional provincial, traía algo, presentaba, se aprobaba y listo. El trabajador conocía de sus derechos a través de una ley que no discutió. Ahora, el convenio colectivo de trabajo lo que modifica no solamente que tiene más derechos, sino que el convenio colectivo de trabajo lo discuten los trabajadores. O sea, un sindicato como ATE, yo cuando era secretario general de ATE, del 2003 hasta varios años después, instalé la discusión de los convenios colectivos de trabajo en los sectores de trabajo con los compañeros. El convenio colectivo de trabajo actual lo hicimos sector por sector en ese año. O sea que es la letra de los trabajadores, no es que es la letra de un dirigente o de un diputado provincial. O sea, lo fuimos construyendo con plenario, con asamblea. Es más, cuando terminamos de hacer el escrito, del convenio colectivo de trabajo, la propuesta que llevamos a la primer mesa fue la propuesta que hizo ATE. O sea, ni el gobierno llevó una propuesta, ni los otros sindicatos llevó una propuesta. O sea, que discutimos sobre la propuesta que había llevado ATE, discutida con los trabajadores en los sectores laburo. Ahora, esa es la herramienta del convenio colectivo de trabajo. Hoy, ningún intendente, ni ningún diputado, ni ningún gobernador puede modificar la ley de convenciones colectivas de trabajo, sacarnos derechos porque no puede, ¿no? Primero porque es una ley. Y segundo, lo importante y poderoso del convenio colectivo de trabajo es que todos los trabajadores lo tienen que conocer, porque nadie defiende lo que no conoce. Entonces, en Puerto Santa Cruz hay un dirigente ahí o un intendente que están intentando desviar la atención del convenio colectivo de trabajo porque no le importa discutir con los trabajadores. Ese es el gran problema que tienen algunos dirigentes, que le tienen miedo a los trabajadores. Yo por primera vez, compañeras y compañeros, el otro día yo estuve en Puerto Santa Cruz hace 2 o 3 días atrás. Estuve en la plaza con las compañeras. Estuve ahí dos, Ah, 3 horas. Por primera vez yo sentí vergüenza de ser de ATE. Y nunca me había pasado en mi vida. Nunca, porque yo estoy orgulloso de ser de ATE, porque ser de ATE a mí me dio no solamente prestigio, me dio dignidad, me dio formación, me dio muchas cosas.
Ahora, las cosas que me contaban las compañeras municipales que estaban en la carpa, que hacían los dirigentes de ATE, tanto en Puerto Santa Cruz como a nivel provincial, la verdad, a mí me da mucha impotencia. Y también me da mucha impotencia que la mayoría de las compañeras que están en la carpa son mujeres, digamos, y eso también tiene que darle un cimbronazo a los compañeros municipales que están en todos los sectores del trabajo, porque la lucha no se gana solamente como dos o tres mujeres, y no podemos permitir el conjunto de los trabajadores municipales que 4, 5, 6 o 10 o 12 mujeres luchen por todos los municipales de Puerto Santa Cruz, digamos, y eso pasa porque no hay un sindicato como ATE o no hay dirigentes de ATE que se pongan al frente de la lucha y que traten de conducir un conflicto para que los trabajadores municipales puedan tener buenos salarios en Puerto Santa Cruz y en toda la provincia. Y yo voy a decir algo, la única vez que aparece Carlos Garzón, que es el dirigente hoy que ocupa el cargo de secretario general en alguna localidad, es para firmar a la baja, para levantar un conflicto o confrontar con el intendente o la intendenta que Vidal le dice que confronte si es de ser. Digamos, eso es lo que está pasando, lamentablemente. Ahora, eso es una parte minúscula de un sindicalismo que está agotado, que está acabado, que no responde a los intereses de los trabajadores. Ahora, hay que recuperar una herramienta como ATE y poner al servicio de los trabajadores y las trabajadoras. Pero también yo quiero decirle algo, compañeros, ustedes, que son compañeros, que tienen un programa de radio, que llegan a mucha gente y que tienen opinión política. A todos nos duele cuando vemos, especialmente a uno que es de ATE, ve una bandera o un trapo de ATE en un acto partidario de un gobierno que nos saca derechos o nos quita derechos como hace el gobierno de Vidal. Ahora, yo también quiero decirle que cuando gobernaba el kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz, también habían banderas de ATE en distintos actos políticos que, por ejemplo, encabezaba Néstor Kirchner en su momento o Cristina Kirchner con los mineros del carbón. O sea, siempre pasó eso. Y yo nunca me voy a olvidar que yo estaba encarando una marcha por aumento salarial, por una cuestión en Santa Cruz hace mucho tiempo, y estaban los mineros en un acto con la bandera de ATE. A mí me dolía mucho eso, pero logré interpretar que eso es así, digamos, que uno no puede ser objetivo, digamos, y uno puede ser objetivo, pero no puede ser imparcial, como decía Ricardo Massetti, un gran periodista que fue el director de prensa latina en Cuba, digamos, objetivos pero no imparciales, digamos, no podemos ser imparcial ante la crueldad, ser imparcial ante la injusticia, imparcial ante la quita de derechos, digamos, tenemos que intervenir en política, digamos, ahora, una cosa es que vos banques a un gobierno y otra cosa es que vos te entregues a un gobierno, y que cuando pasan cosas de despido, de desguace del Estado como pasa en ICRT, muchas cosas vos te hagas el tonto, digamos, yo confronté mucho tiempo con el gobierno peronista en Santa Cruz, y siendo peronista, digamos, porque entendía que teníamos que poner sobre la mesa los derechos de los trabajadores. Ahora, después cuando banqué, fui cuestionado y por eso perdimos el sindicato. Ahora, yo ya aprendí la lección, yo no voy a ser más objetivo, no voy a ser más imparcial, hay que intervenir, porque desde la política también se transforma, no solamente el sindicalismo. Entonces, digamos, hay mucho debate por hacer, que es muy importante, y tenemos temas que tenemos que ponerlos sobre la mesa, porque no podemos normalizar cosas como lo que están pasando hoy en nuestra provincia y en nuestro país. Disculpe que sean tan largos. No, estamos estamos muy atentos, la gente también está muy atenta. Normalmente nosotros tenemos el mismo lineamiento de pensamiento, por eso estamos en esta radio. No sé si vos sabés que somos un grupo de personas que estamos trabajando acá 2 veces a la semana, precisamente para tener la voz de la gente que no puede hablar, porque realmente vemos todo lo que vos estás diciendo y nadie dice nada, nadie hace nada. Entonces tratamos humildemente desde este lugar hacer llegar esa voz de reclamo, de ser una oposición firme, real, con cosas ciertas, con el devenir de todos los días. Yo siempre le digo a la gente que hoy estamos mejor que mañana, porque mañana ya no sabemos cómo vamos a estar. Hay gente sin luz, sin gas, que no pudo pagar el alquiler,
que no se le escuchan los reclamos, no se le da solución, no hacen arreglos, no hacen convenios con servicios públicos, ni con Camusi, ni con nadie. A nadie le está interesando en este momento lo que le pasa al trabajador. Y siempre digo que hoy le está pasando a los compañeros municipales y a otro sector como la gente que trabajó en represa o en YPF, pero que esto nos va a tocar en un punto a todos si nos salimos a defender ese gran derecho que tenemos como trabajador. Y aparte en un momento donde, bueno, hay un gobierno nacional que quiere desarticular el rol histórico de los sindicatos, ¿no? Entonces, esa es la otra pregunta, compañero, ¿y cómo se da la lucha y el debate con las diferentes seccionales de ATE hoy cooptadas por el oficialismo provincial? Es muy complejo porque la mayoría de los dirigentes que hace 2 años atrás peleábamos, marchábamos, cuestionábamos, hacíamos medidas de fuerza, estábamos en un sector de laburo, elegíamos delegados, formación política del sindical para los trabajadores. Hoy todo eso está, digamos, echado por tierra porque tenemos los sindicatos cerrados. Y no lo digo cerrado porque no hay actividad sindical, cerrado porque no va nadie al sindicato. Tenemos un sindicato que está desarticulado y que está alejado de los trabajadores y de la sociedad, donde tenemos un sindicato donde no hay discusión política y todo lo que se hace o hacen es marketing sindical. O sea, la foto para que la vea algún dirigente nacional o la foto para que la vea algún funcionario de Claudio Vidal. Digamos, para eso está hoy el sindicato, no está para representar a los trabajadores. Usted fíjese que los compañeros de salud que se autoconvocaron hace un momento, que de vuelta lograron que lo reincorporen a su sector de laburo, la mayoría eran de ATE. Y ahí no estuvo el sindicato. Y la mayoría de los dirigentes de ATE Santa Cruz son del hospital. O sea, usted imagínese la situación por la cual están viviendo los trabajadores, ¿no? O sea, es muy complejo. Lo que yo sí sé, que hoy, a pesar que los dirigentes que están nos ganaron con trampa, pero son de última lo que votaron los trabajadores. Ahora, no es el sentir de los trabajadores que están en los sectores de laburo, ¿no? Porque uno está recorriendo, está hablando con compañeros, nos estamos reorganizando para tratar de recuperar y de poner el sindicato donde estuvo, pero también estamos empezando a dar los debates políticos que tenemos que empezar a dar. Pero yo quiero volver un puntito para atrás. Esto que hablaba la compañera, que lamentablemente las peleas hoy son aisladas, no hay peleas donde podamos juntar a los trabajadores de todos los sectores, sea estatales o privados, para encarar una lucha en conjunto en defensa de los intereses de Santa Cruz, de la patria y de los trabajadores. No tenemos esa posibilidad hoy porque estamos todos articulados. Pero ahora, la situación social de los trabajadores y del pueblo de Santa Cruz se va a agudizar especialmente el año que viene, porque no hay que olvidarse que Vidal en un acto anunció en un hotel y lo anunció con bombo y platillo, y instalando que va a haber más trabajo, que va a haber más plata para la gente o más beneficio para el pueblo. Firmó la eliminación de la retención a la actividad hidrocarburífera, Sí. que es una definición política enorme de gravedad para el presente y futuro de Santa Cruz. Eso va a significar que no va a haber salario, va a significar que no va a haber más presupuesto para salud, para educación, para seguridad, para más coparticipación para los municipios. Pero lo otro también, que no se está discutiendo, que es muy grave también, es que el 6 de agosto de este año, el decreto 536/2025, que lo firmó Milei, en su artículo primero fija el 0% de la alícuota del derecho a exportación de las mineras. Sí. O sea, eso también va a significar menos plata para el Estado, más ajuste para el pueblo, beneficios para grandes empresas extranjeras, más extracción. Por Dios. O sea, es un sistema Sí. muy complicado lo que estamos viviendo y nadie discute eso. Llévatetodo.com dice, ¿viste? Y no dejes nada. Qué bárbaro, qué Tal locura, cual, ni hablar de la reforma tributaria, ni No. hablar de la reforma laboral, ni de la reforma previsional. Por Sí, eso es muy sí. importante Y que las privatizaciones. el 26
Exactamente, compañera. Por eso también es muy importante que el 26 vayamos a votar todos a nuestros compañeros que se presentan en la lista de la Caja de Previsión Social, Sí, lo que al hablábamos compañero acá. de la lista celeste, Sí, sí. porque Vidal está a un paso de transferir la caja a Nación, y eso va a significar menos derechos previsionales y más edad jubilatoria cuando tengamos que jubilar, entre otras cosas, digamos, ¿no? Porque el sistema previsional tiene que ser un sistema solidario, un sistema que tenga más beneficios para nuestra gente. Entonces la discusión es más de fondo. Sí, Por eso es totalmente. importante también evaluar qué nos pasó también el 26 de octubre, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. A nivel provincial metimos 2 compañeros que van a ser diputados, van a jurar ahora en diciembre. Ahora, yo no me conformo que el análisis solamente sea ese, que No, no, ganamos no. porque ganamos ahí nomás, ¿no? Hay que rediscutir, hay que reorganizarse, hay que replanificar, digamos, los dirigentes tienen que tener no solamente autocrítica, sino también tenemos que lograr abrir el fuego para que nuestros militantes, nuestros compañeros podamos debatir el presente y el futuro que viene. Porque yo, compañeros, no subestimo a Vidal. Vidal sacó el 15% en una intermedia. Ahora, yo no lo subestimo para el año dentro de 2 años, ¿eh? Yo no lo subestimo y no lo saco del mapa. Porque todos dicen, no, sacó 15 puntos, está muerto, no tiene posibilidades. Yo no descarto eso, yo no lo subestimo. Y como tampoco subestimo a la Libertad Avanza, ¿no? Para nada. Que no votaron a Jairo, votaron a Milei. La gente Sí, votó a Milei, sí, no a sí, Jairo sí, Guzmán, obvio. digamos, ¿no? De hecho, en muchas localidades ni siquiera sabían quién era el referente que se presentaba para las intermedias y estaban dispuestos a votar cualquier cosa que tuviera un fondo lila y un águila, es decir, votaron Sí. a Milei, ¿no? Por eso es interesante saber, compañero, de acá el 2027, cómo se polariza, ¿no? Con la Libertad Avanza. Yo particularmente planteaba que tal vez ahora en este nuevo tablero político, con dos proyectos claramente tan antagónicos entre sí, tal vez sea mucho más fácil confrontar abiertamente con la Libertad Avanza, que es un proyecto de entrega, de dependencia colonial, etcétera, que, por ejemplo, con un espacio más ambiguo como SER, que quiso acaparar el voto radical, libertario, peronista, ¿no? Sí, mira, yo lo que veo, obviamente uno tiene que evaluar y escuchar todas las opiniones, pero me parece que nosotros no tendríamos que discutir ese tipo de cuestiones. Yo lo que pienso que tenemos que discutir nosotros, porque antes, por ejemplo, nosotros decíamos que había una crisis de profunda representación política, y yo ahora estoy seguro y lo afirmo, que la crisis de representación política se ha transformado en crisis de alternativa Tal cual. para mí. Es una crisis de Sí, sí, sí. alternativa. No hay Tenemos que duda. transformarlo en una alternativa. ¿Cómo? Que no hay duda de eso. Bueno, entonces tenemos que empezar nosotros a plantear ese tipo de cosas. El tema es que hoy no tenemos los espacios para debatir eso, porque lo que yo por lo menos intento instalar, o por lo menos en programas como los de ustedes, en mis redes sociales, donde pueda hablar o por lo menos opinar, instalar este tipo de debate. Porque yo lo que critico, y lo digo de la crítica constructiva, no de la crítica destructiva, digo, nosotros ganamos el 26 de octubre, hubo una elección, pero no nos juntamos No. a evaluar los presidentes de los partidos, los compañeros responsables en las localidades, los militantes que golpean la puerta al vecino para que nos voten. O sea, no hay una reunión o algo que podamos empezar a debatir el presente y el futuro, digamos. Y tenemos que entender que no alcanza solamente en Santa Cruz con fuerza santacruceña, que no alcanza para lograr los objetivos para que nuestro pueblo vuelva a ser feliz como lo fue alguna vez. Digamos, no alcanza solamente con eso. Tenemos que entender, digamos, cuáles son los problemas que tenemos, los que tuvimos, los que hicimos cuando éramos gobierno y cómo lo vamos a cambiar o reformar o reestructurar para que nuestra gente vuelva a confiar en nosotros. Porque, digamos, mucho se dice hay que volver a enamorar. Yo en parte comparto. Ahora, yo creo que tenemos que volver a convencer. Claro, Hay que acá, volver a sí, convencer. acá en la localidad del presidente del partido hizo varias reuniones, pero lamentablemente es como que estamos en dos partes, ¿no? Sí.
y esa otra parte no apareció. Y acá nos tenemos que sentar todos juntos. Después habrá interna o no, eso es otra historia. Pero tenemos que sentarnos a discutir estos temas como vos estás diciendo. Coincidimos al 100% en lo que está diciendo, que el área de discusión está en la sede del Partido Justicialista, donde tenemos que discutir, ¿no es cierto? Empezar a trabajar sobre los errores del pasado, sobre lo que hemos hecho mal, porque hemos hecho algo muy mal, hoy tenemos un gobierno como el que tenemos a nivel nacional, ¿no? Y a nivel provincial también. Entonces nosotros tenemos que volver, no enamorar qué, tenemos que volver a mostrarle a la gente que somos un grupo serio, con un proyecto serio y pensando siempre en la gente. Eso es lo que tenemos que hacer, volver a mostrarle a la gente seriedad, volver a mostrarle a la gente un proyecto de trabajo político por y para la gente, no para uno mismo como lo están haciendo últimamente. Ahí está el punto. Y que la gente que ya pasó por el peronismo y que ha tenido un despasaje bastante negativo, que al menos no esté tanto en las redes, ni esté hablando tanto, porque también eso perjudica. No digo que hay que sacar, digo que debes ponerse menos y colaborar con los nuevos que tienen nuevo trabajo. Hay mucha gente, nosotros acá entrevistamos a muchos chicos del interior que tienen muy buena performance y que pueden trabajar divinamente, pero tienen que estar consolidados. Y estar consolidados significa que le den el espacio de discusión y que le den el lugar en la política. Tal cual. Yo creo que hay que hacer. Perón dijo dos cosas, por ejemplo. Dijo: mi único heredero es el pueblo, y también dijo: el que quiere ser tiene que ponerse. Vale. Digamos, eso es clave para mí. Eso es clave. Eso es clave. Entonces, digamos, y también tenemos que entender que los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, no somos nada sin la gente. Uno puede hablar mejor, puede saber un poco más de historia, puede saber un poco más de la vida, pero sin los militantes nosotros no somos nada. Y eso también tienen que entenderlo los dirigentes de escritorio especialmente, ¿no? Tal cual. Tal cual. Incluso los que están hoy gobernando tienen que saber que están ahí porque la gente quiso que esté ahí, porque trajeron promesas que nunca cumplieron, porque dijeron que íbamos a estar mejor, porque le prometieron a la gente que iban a tener sueldos de petrolero, porque la mayoría de los docentes, compañeros míos, le creyeron y hoy están fuera de contexto con el sueldo que tiene, con los paros, con el devenir que le hacen desde educación, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen que saber, yo no sé si quisieron ser gobernador por una etapa y no le importa nada más el resto, o qué le está pasando a esta gente, porque realmente las actitudes o las decisiones que toman en gestión no son para nada saludables para la gente, al contrario, siempre perjudicando, No, porque vinieron para hacer negocios, tal no para cual, beneficiar por al pueblo. supuesto. Acá la gente se está manifestando en redes. Bueno, nos dicen, gracias por la visita, Alejandro. Esperamos que ATE vuelva a ser de los trabajadores, dicen Mira, los mira, compañeros en redes. Bueno, mira. eso emociona y llena a uno de esperanza, ¿no? Porque a veces uno cuando está en oposición o hizo tanto y después por mentira o por el aparato político de Vidal en su momento ganaron, y vos decís, bueno, está bien, ganaron, los laburantes van a estar mejor, y no lo ves. Bueno, este ¿Y cuándo hay aliento elección otra vez, compañero? no, recién dentro de 2 años, Uh, pero falta estamos mucho, trabajando, porque nosotros falta somos mucho. parte de una agrupación, que es la Sí, sí. agrupación Anusate, es una agrupación que se creó en diciembre del año 1976 Wow. en la iglesia de Santa Cruz, en Capital Federal. Se fundó el día después que secuestraron las monjas francesas en esa iglesia de Santa Mira. Cruz. O sea, imagínense lo que pasó, que llegaban compañeros de distintas provincias, obviamente todos clandestinos, llegaban como podían, para fundar esta agrupación que es ANUSATE, que es Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de la Asociación Trabajadores del Estado. Mira. O sea, la fundamos en el 76. O sea, imagínense los años que tiene, ¿no? Qué bárbaro. Y porque el sindicato estaba en manos de Jorba, que era un colaboracionista de la dictadura militar, había echado varios compañeros como Héctor Cuallaro y Víctor de Genaro, y fundaron una agrupación que se fue construyendo
y que esa agrupación fue la que agrupó y la que se conformó y la que salió a la calle en la dictadura en defensa de los trabajadores del Estado. O sea que tenemos mucha historia, digamos, ¿no? Tenemos mucha historia. Yo estoy convencido que vamos a recuperar el sindicato, lo vamos a poner de vuelta en el lugar que tiene que estar, pero tiene que ser esta vez, digamos, uno tiene que ser consciente de los errores también que cometió, y sin el protagonismo de los trabajadores no hay organización sindical que valga la pena y que funcione. Cuando no funciona, es como dice el dicho, cuando el agua se estanca, hay olor a podrido, y eso es lo que pasa hoy en ATE, está estancado y hay olor a podrido. Bueno, hay que buscar la forma de cómo Que volvemos a la vuelva a la corriente. corriente. Bueno, compañero, la Claro. verdad, un verdadero placer escucharlo y compartir en esta mañana con usted. Creo que la gente lo necesita nuevamente, por eso están mandando mensajes. Creo que por el bien y el devenir de los trabajadores, eh, 2 años no es poco, es una larga espera, porque con lo que se viene y lo que van a hacer esta gente el año que viene y el otro, vamos a estar bien complicados. Así que bueno, le agradecemos la entrevista, le agradecemos su generosidad de estar con nosotros en esta mañana y que la gente pueda tener un dejo de esperanza en el futuro con ustedes al frente. Aclaro algo, muy interesante escucharlo. Sí. Yo le había dicho que iba a hacer una entrevista de 15, 20 Ah, minutos. sí, Me parece que no me va a contestar más el teléfono. ya le sacamos mucho Sí, tiempo. sí. A mí me quedó una pregunta. Yo quería preguntarte en realidad tu opinión personal con respecto a... Hay un dirigente de ASIP que asumió un cargo con Vidal y fue uno de los mayores detractores de Alejandro Garzón. Eh, Sí. ¿qué opinión te merece eso? De alguna manera no ratificás eh, con el paso del tiempo que lo que decías en campaña al final te acabaron de dar la razón? Mire, yo cuando vi eso, me mandó justo una compañera un link, y dice, mirá lo que está pasando en vivo. Bueno, entré, y cuando vi eso, le tengo que ser sincero, mi primera sensación fue de mucha bronca, de mucha impotencia, Por ¿no? supuesto. Te llamaron Porque lo traidor. que me cuestionaban a mí, Sí. que me fue con mucha bajeza, con mucho insulto, por eso ganaron el sindicato, y lograron instalar una frase que ATE es de los trabajadores, gobierne con gobierne, y una de las personas que más me descalificó fue la que asumió hoy. Pero después dije, bueno, por algo Dios hace las cosas, yo soy muy creyente, digamos, en Dios, pero eh, fue el que más me difamó, el que más me insultó, el que más me dijo cosas, pero también entiendo que, digamos, todo lo que hacía era por orden política, de mi hermano, evidentemente, pero también lo hacía porque estaba confrontando con un gobierno que lo conducía Alicia Kirchner, digamos, ¿no? Era eso también, digamos, ¿no? Que estaban en contra del gobierno de Alicia Kirchner, y yo era una excusa para pegarme. Ahora, sí yo creo que los trabajadores, gobierne quien gobierne, tienen que asumir responsabilidades de gobierno, responsabilidades, especialmente aquellos que son de carrera. Ahora, el tema es cuando vos asumís, ¿para quién gobernás? Si gobernás, ¿vas a hacerle caso directamente al gobernador o le vas a hacer caso a tus ideales? Porque este compañero que asumió el otro día era el secretario general de la Junta Interna de ATASIP, que hace varios días atrás estaba con medida de fuerza pidiendo aumento salarial. Y ahora dijo Se le terminó el que reclamo. la propuesta, claro, que la propuesta que él tiene para la CIP es sacar más los inspectores para controlar los comercios. Esa es la propuesta que tiene para recaudar más. O sea que no está pensando en la situación que está No, viviendo nuestro pueblo y los comerciantes de la provincia de Santa Cruz. que son O parte. sea, Sí, que más vale. tiene, la verdad que es muy complejo la situación. Pero sí, compañero, a mí me dolió mucho, pero se lo dejo todo a mano de Dios. Pero porque Él es el que va a impartir justicia. Yo estoy satisfecho con lo que hice, yo no traicioné a nadie, yo no estaba en la conducción de ATE Santa Cruz cuando asumí mi responsabilidad política en el gobierno de Alicia, que me convocó a ser gerente de comunicaciones de la agencia AMA, que es una de las agencias más importantes que tuvo Santa Cruz y el país, hasta que la destruyó Miguel Vidal.
por rencor, por bronca, por un montón de cosas. Pero lo que no dicen, que cuando nosotros asumimos la responsabilidad política en AMA, en la Gerencia de Comunicación Territorial, lo que hicimos nosotros fue llevar la voz del pueblo al gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos un programa de comunicación que eran los comunicadores populares, que estamos intentando que el pueblo se vuelva comunicador, que el pueblo en nuestro programa pueda decir cuáles son los problemas que tenían en cada barrio, en cada localidad, y nosotros juntamos todo eso y lo llevamos a los distintos ministerios, y esos ministerios, los ministros, resolvían el problema de cada comunidad o de cada barrio o de cada familia. Éramos un nexo, la comunicación popular. Por eso digo yo que tenemos que construir comunicación popular. Tenemos que lograr que el pueblo se vuelva comunicador, como lo están haciendo ustedes, una herramienta del pueblo. O sea, tenemos que discutir también la comunicación. Yo lo hablaba con varios compañeros comunicadores. No tenemos que dejarle nuestra responsabilidad a las grandes empresas de comunicación que no informan, sino desinforman. Ahora, ¿cuál es la voz realmente del pueblo? Bueno, hay que construir herramientas de comunicación, hay que construir debate de comunicación. O sea, se tiene que abrir en Santa Cruz el debate sincero de comunicación. Hoy la mayoría de las comunicaciones están captados por la pauta oficial. Ahora, no informan lo que el pueblo protagoniza todos los días en cada barrio, en cada ciudad, en cada cuadra o en cada plaza. No, Digamos, no están informando eso. solamente lo que le conviene al gobierno. Exactamente, por eso creo yo que tenemos que, los comunicadores populares, tenemos que dar un debate de qué comunicación queremos para la etapa que viene, ¿no? Tenemos que llevar, vuelvo a repetir, el pueblo se tiene que volver comunicador. En Venezuela, a la revolución bolivariana la defendió el pueblo comunicador, y eso también tenemos que empezar a entender. Aparte de tus dichos, el 27 hay elecciones también en el área esa de comunicaciones, así Sí. que Martín está al frente como secretario, así que esperamos que también pueda lograr su éxito en el sindicato y poder representar bien a sus compañeros. Tuvimos una charla recién y que auguramos también a través de lo que vos estás diciendo que tiene mucho que ver un sindicato fuerte detrás de las comunicaciones. Bueno, nos vamos despidiendo porque le quitamos casi, Ahora sí. una hora, por Sí. Dios. Mil disculpas por el Yo tiempo. le quiero aclarar algo, compadre. Yo le quiero aclarar algo. No me pidan disculpas porque cuando me dijeron, te vamos a llamar 15 minutos, dije, ¿tampoco vamos a hablar? Bueno, no, yo pedía disculpas por la cantidad de tiempo exigido, por favor. Bueno, Garzón, la verdad, esperamos que vuelva al ruedo y esperamos verlos poder cumplir todo lo que está diciendo, acompañado siempre de los trabajadores que tanta necesidad hoy tienen de una buena representatividad, que eso significa defender sus derechos. Y bueno, y este espacio también es tu No, espacio, compañero, para lo que quieras difundir o comunicar. Queda abierto siempre y esperando cualquier tipo de comunicación que usted quiera esbozar por estos medios. bueno, muchísimas gracias, le agradezco de corazón. Y bueno, a disposición como siempre para lo que necesiten. Y cuando esté por Santa Cruz, Por favor, seguramente acérquese a la radio. Nosotros estamos martes y vamos a estar por viernes. ahí. Dale. Bueno, pero también, más allá de la radio, también para poder juntarnos Ah, sí, con sí. otros Sí, por compañeros y supuesto. compañeras para charlar, debatir y Me pareció muy conocernos bien. sobre todo. Así que le agradezco un montón por el espacio, muy amable. Bueno, muchas gracias. Que tenga un excelente día. Hasta luego.